¿cómo están? Los saludamos con mucho gusto. Pues, ¿qué les parece? Vamos a empezar a exaltar el nombre de nuestro Dios. Su grandeza es maravillosa. Padre, te damos gracias en esta hora. Queremos bendecirte y exaltarte, Señor, reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Tú eres, Señor, grandioso, Padre, y queremos darte gloria y queremos darte honor, Señor, porque tú lo mereces, Señor. En esta hora, Señor, nos unimos con todos tus hijos alrededor del mundo, Señor, para exaltarte, Señor, para reconocerte, Señor, y también a tu creación, Señor, que proclama tu gloria y tu grandeza y tu poder, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues vamos a iniciar con este canto.
eres el camino y la verdad. Te exaltamos, Señor. Señor, no, nadie jamás te podrá igualar tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás te podrá igualar tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás te podrá igualar tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Oh, sí, Señor. Tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús, en la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor.
Gracias mi Señor Jesús. Vamos a darle gracias y gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Vamos a darle gracias y gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús.
grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande y solo tú eres
¿qué tal? Muy buenos días, familia Amistad Cristiana Jusco. Estoy muy contenta de estar nuevamente con todos ustedes. Gracias a Dios que volvemos a reunirnos. Gracias infinitas a Dios por la oportunidad de poder compartir el mensaje de Jesucristo a través de estos medios. Y bueno, pues me da mucho gusto de volver a estar aquí con ustedes. ¿Y qué les parece si damos juntos gracias a Dios? Te voy a pedir, por favor, que me acompañes al Salmo 113, que dice: alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre del Señor. Entonces, una manera de alabar el nombre del Señor es darle a Él toda la gloria, darle toda la honra. Y bueno, vamos a poner este tiempo en sus manos, ¿te parece? Amado Señor Jesús, te damos muchas gracias por la oportunidad, Señor, de escuchar nuevamente tu mensaje, de escuchar tu palabra. Disponemos nuestro corazón para que hables tú, Señor, lo que quieras hablar a Él, Señor, y que nosotros tengamos la disposición de ponerlo por obra en todo tiempo, Señor. Una manera de exaltar tu nombre, Señor, es estar reunidos como hermanos, escuchando tu palabra, Señor, y siendo obedientes a ella. Te agradecemos por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy el Señor puso un mensaje en mi corazón que quiero compartir contigo y espero sea de bendición para tu vida como lo ha sido para la mía. Y para los que les gusta tomar sus apuntes, que espero sea la gran mayoría, esta plática la he titulado Lo que yo necesito es a Jesús. Lo que yo necesito, lo que tú necesitas, lo que todos necesitamos en este tiempo es a Jesús. Bueno, pues vamos a comenzar. Estamos viviendo sin duda tiempos totalmente atípicos, diferentes en todos los aspectos, y pues recordarás como familia que somos de Amistad Cristiana Jusco, hermanos de una misma fe, cómo eran nuestros tiempos cuando podíamos reunirnos y cuando podíamos estar juntos. ¿Te acuerdas? Bueno, pues pasábamos tiempos maravillosos en la presencia de Dios y en presencia de cada uno de nosotros. Nos disfrutábamos muchísimo. ¿Te acuerdas cuando disfrutábamos juntos los desayunos de los domingos y podíamos abrazarnos, podíamos compartir los alimentos unos con otros, alimentos deliciosos que extrañamos bastante? Ojalá que pronto podamos estar nuevamente juntos y nos reuníamos por lo menos una vez a la semana, si no era los miércoles, eran los domingos, o a veces era miércoles y domingos en reuniones de oración. Y cuando alguien no quería reunirse de la familia, pues nos exhortábamos unos a otros, nos regañábamos unos a otros, y bueno, ahí estábamos presentes en familia, ¿verdad? Y bueno, de pronto todo eso de abrazos, risas, el estar pues unánimes presencialmente, pues ha venido a cambiar radicalmente. Estamos viviendo, como decíamos, pues una situación atípica, una situación, pues totalmente distinta, donde hemos tenido que aprender acerca de los nuevos protocolos que tenemos que seguir para la convivencia. Y pues de pronto todo aquello que para nosotros era normal, pues vino a dar un vuelco total, ¿verdad? Y entonces ahora, pues en esa situación que estamos viviendo como época, como país, como familias, como congregaciones, en todo esto diferente que estamos viviendo, pues tenemos diferentes opciones, familia. Tenemos una opción que es mirar todo esto que estamos viviendo, pues simplemente como un espectador, como quien va al cine a ver una película o estás en tu casa viendo una película, pero no eres parte de ella.
podemos estarlo viendo desde fuera y decir, pues sí, todo está de tal o cual forma, pero siendo únicamente pues meramente espectadores. Tenemos también la opción de ver esta situación como si fuésemos parte de ella y estarla viviendo tomados de la mano de Jesús, tomados de la mano de nuestro Dios y siendo partícipes de esto que estamos viviendo, pero mira, cuando vemos hemos visto todos seguramente alguna película de esas batallas, de cuando los caballeros se subían a sus caballos, empuñaban su espada, se ponían su armadura, toman su escudo, y tú y yo sabemos que estamos en medio de una batalla, pero podemos ser esos caballeros que pues tienen bien empuñado su escudo. Tú y yo sabemos que tenemos un escudo, que es nuestro escudo de la fe, que es lo que dice la palabra de Dios, que tenemos nuestra armadura espiritual y podemos tomar bien así nuestro escudo de la fe, pero con la otra mano estamos empuñando nuestra espada, la espada que es la palabra, y estamos ahí dentro de esa batalla y estamos guerreando y estamos luchando, y no solamente nos defendemos, sino que tenemos esa espada que es ofensiva contra todas las artimañas del enemigo. Entonces, esta es la segunda posición que podemos tomar, sabiendo que estamos dentro de la batalla, pero aunque estamos dentro, pues sí estamos protegidos con ese escudo de la fe, pero también tenemos bien empuñada la palabra. Estamos viviendo como hijos de Dios, creciendo en la fe, agarrándonos más que nunca de la palabra de Dios, de sus promesas, conociendo mucho más de Él. Qué hermosos tiempos los que podemos pasar ahora, que anteriormente con tanto trabajo pues no teníamos el tiempo, ahora lo tenemos si es que no te estás ocupando de más, porque también puede pasar que si te estás ocupando demasiado en casa, en otros quehaceres, pues quizá estamos descuidando lo más importante, y que quizás el propósito con el cual Dios nos tiene en familia y en un confinamiento donde pues no podemos salir, y qué mejor resguardo el hogar y con la familia y con la preciosa palabra de Dios. Entonces, podemos estar creciendo en la fe, podemos más que nunca ahora estar leyendo, estar escuchando de la palabra, estar con nuestro oído atento a lo que Dios quiere decirnos. Y la tercera posición que podemos tomar es que pues quizá nos llenemos de miedo, quizá estemos distrayéndonos para no pensar en la situación difícil. Quizá puedas estarte distrayendo con el Netflix, con el teléfono, con el celular, quizá puedas estarte distrayendo con la televisión, con tantas cosas que hay, hasta con los mismos quehaceres de casa. Entonces, podemos caer muchas veces en desánimo, en tristeza. Recuerda, por ejemplo, que dice en Lucas, cuando Jesús se va a orar y le dice a los discípulos que se queden orando con él, y que en lo que él va a orar ellos se queden en ese mismo sentir, y ellos se quedan dormidos, y es bien específico y dice que se quedaron dormidos a causa de la tristeza. Que a ti y a mí no nos pase, que no nos quedemos dormidos, que no estemos tan apesadumbrados por lo que está sucediendo, que nos impida tomar nuestra posición como hijos de Dios, con ese escudo de la fe, pero también con esa espada que es la palabra, y que es siendo parte de esta misma batalla, pero como hijos de Dios. Entonces podemos tomar cualquiera de estas tres posturas. Fíjate, hace poquito escuchaba el testimonio de unos pastores, un matrimonio, que estuvieron en un país donde eran perseguidos a causa del Evangelio, por predicar su fe en Jesucristo, y entonces pues estaban ahí en medio de la batalla, y ellos permanecían orando en todo tiempo, compartiendo las buenas nuevas de Jesús. Pero llegó el tiempo en que ellos pues fueron llamados a otro país
donde ya no eran perseguidos, donde podían estar en paz. Y entonces el Señor habló a la esposa, a la pastora, y sintió en su corazón que era de parte de Dios, que tenían que regresar a aquel país donde eran perseguidos. Y entonces su esposo le dijo, ¿estás segura? Y ella le dijo, sí, el Señor me lo hizo sentir de esa forma, porque sabes, si seguimos aquí en este país donde no estamos perseguidos, corremos el riesgo de adormilarnos, de estar tan seguros, tan protegidos, que nos olvidemos de buscar la presencia de Dios de manera urgente. Y pues me llamaba mucho la atención porque tú y yo estamos en el tiempo en que debemos buscar la presencia de Dios de manera urgente. En todo tiempo debemos buscar la presencia de Dios de manera urgente. La verdad más hermosa de nuestra vida como cristianos es la verdad acerca de la persona de Jesucristo, en quien está basada nuestra fe. Nosotros somos seguidores de Cristo y como tales debemos buscar su presencia incansablemente, todos los días, buscarle de día y de noche. Y la búsqueda de Dios debe ser permanente en nuestra vida, en todo tiempo. Jesús ya lo hizo posible. Por medio de Jesús es que podemos acercarnos confiadamente al Padre y venir y abrazarnos de su presencia y decirle, Señor, yo no te suelto hasta que no me bendigas, y Señor, yo no te suelto hasta que no me enseñes más de ti. Y así como cuando nuestros hijos nos piden, son pequeños y nos piden que les enseñemos algo, y les enseñemos con mucho amor y mucho cariño, les enseñamos a caminar, les enseñamos a decir sus primeras palabras y estamos siempre dispuestos para ellos. El Señor está dispuesto a que en este tiempo nosotros le hagamos preguntas y Él de verdad está dispuesto a respondernos, a enseñarnos cada vez más, a ir a las profundidades de su palabra, así como el Padre enseña al Hijo. Somos sus hijos y Él está dispuesto a enseñarnos en este tiempo, pero anímate a preguntarle, anímate a entrar a esa relación de profundidad con el Señor, donde Él seguramente quiere conversar con nosotros. Y quiero invitarte a que estudiemos juntos acerca de una iglesia llamada Colosas. Es la iglesia de los colosenses. Es una iglesia que en algún tiempo escuchó el mensaje de Jesucristo, lo aceptó en su corazón, comenzó a dar buenos frutos, atesoraron el evangelio, empezaron a crecer en la fe y tenían puesta su esperanza en Jesús. Pero en el tiempo y en la ciudad en la que ellos vivían, corrían el riesgo de distraerse de su propósito, corrían el riesgo de dejarse llevar por otras corrientes o de volver a sus ideas, a sus creencias antiguas. Entonces, ellos fueron evangelizados por un hombre llamado Epafras, que fue un siervo de Pablo, y entonces él, apercibido de esta situación y preocupado por esas ovejitas, pues va a ver a Pablo, que estaba en prisión por causa del evangelio, en una de las prisiones que tuvo Pablo. Y entonces Epafras va a verlo y le cuenta esta situación y le dice, mira, parafraseando un poco, pues es una iglesia que está creciendo, que crece en la fe, que da buenos frutos, que atesoraron el evangelio, pero corren el riesgo de dejarse guiar por otras corrientes de doctrinas. Y entonces Pablo decide escribirles estas líneas acerca de estar apercibidos en eso que están viviendo. Y pues Pablo decide escribirles, dice en Colosenses 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
O sea, Pablo les escribe aquí con mucho amor, les llama santos, les llama fieles hermanos en Cristo, y pues es que comienza a escribirles esta carta a a los colosenses. Y, ¿sabes? Yo cuando lo estaba leyendo, pues pensaba en ti y en mí, como hermanos en la fe y como amistad cristiana Jusco. Tú y yo somos como los colosenses, hemos recibido el Evangelio de Jesucristo. Alguien tuvo a bien en su corazón compartirnos el Evangelio. Tú y yo aceptamos gozosos a Jesucristo, hemos crecido en la fe, hemos visto sus milagros, hemos visto su mano poderosa en nuestras vidas, hemos crecido juntos, hemos tomado cursos y hemos visto a nuestros jóvenes crecer en el Evangelio y bueno, nos hemos gozado conociendo más de la palabra. Y como te decía en un principio, ese tiempo que pasábamos delicioso juntos, compartiéndonos unos a otros experiencias en Cristo, simplemente en el desayuno que teníamos los domingos, pues nos acercábamos unos con otros y nos platicábamos cómo nos había ido en el transcurso de la semana y de las cosas maravillosas que Dios hace todos los días, esos pequeños detalles que tiene con cada uno de nosotros. Y entonces somos como esa iglesia creciendo y fortaleciéndonos. Pero, ¿sabes? Con todo esto que estamos viviendo actualmente, corremos el riesgo, querida familia, corremos el riesgo de dejarnos llevar por otras corrientes de doctrinas. Corremos el riesgo de caer, como dijimos hace un rato, en ese adormilamiento que causa la tristeza y nos hace estar ocupándonos en otras cosas, teniendo nuestra mente ocupada en otras cosas, con tal de no pensar en lo que estamos viviendo. O corremos el riesgo incluso de estar enojados por la situación que estamos viviendo y de estar eh, pues sin hacer algunas de las actividades que teníamos acostumbradas. Y corremos el riesgo incluso de enojarnos con nuestra familia, de enojarnos a veces incluso con el Señor. Y quizá corramos el riesgo de volver a nuestras costumbres antiguas. Corremos el riesgo de ser distraídos de nuestro propósito. Tú y yo nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Jesucristo y podemos correr el riesgo en este tiempo tan específico de distraernos del propósito y dejar que nuestra mirada se ponga en las situaciones y no en Jesucristo. No permitamos que lo que estamos viviendo nos desenfoque y que nos pase como a los pastores que fueron llamados nuevamente a la ciudad donde eran perseguidos y que estemos pues adormilados pensando en otras cosas. Te invito a reflexionar. Tú y yo ya dijimos somos cristianos porque seguimos a Cristo. Y yo te pregunto, verdaderamente, ¿a quién estás siguiendo en este tiempo? A no pocas personas, sobre todo a los jóvenes, les gusta el Instagram o las redes sociales y ahí tienen X número de seguidores, ¿no? Y se sienten muy contentos cuando ya alcanzaron cierto número de personas que los siguen, que les llaman seguidores, o tú a cuántas personas estás siguiendo, ¿no? Gente que está marcando tendencia, a lo mejor pues tienes ahí tus páginas preferidas y sigues ahí a ciertos grupos, a ciertas personas. No está mal, pero a quien tú y yo debemos seguir todos los días, las 24 horas del día, estar al pendiente de sus buenas nuevas, es de Jesucristo. Y quiero centrarme en el libro de Colosenses. Colosenses 1, te voy a pedir que me acompañes con tu Biblia. Espero todos tengan ahí su Biblia a la mano. Es Colosenses 1:15 y vamos a leerlo juntos, ¿te parece? El título dice reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Y dice el número 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a nosotros también, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos, en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y bueno, pues aquí podemos darnos cuenta de la hermosura de Jesucristo. Jesucristo es todo, debe ser todo para nosotros. Jesucristo es el primogénito, Jesucristo es la creación mismo, es la cabeza del cuerpo. Jesucristo es desde antes de todo lo creado. Jesucristo es desde siempre y para siempre. Y te invito a reflexionar en esto. A ti y a mí como cristianos, ¿qué es lo que nos identifica? Tengo bien claro que cristiano es aquel que sigue la doctrina de Cristo. Tengo bien clara la idea de la Trinidad. ¿Cómo puedo conocer al Padre? Si tú quieres conocer al Padre, conoce a Jesucristo. ¿Cómo piensa el Hijo? ¿Cómo es la relación entre el Padre y el Hijo? Al Padre nunca le hemos visto, pero en su amor tan perfecto, ¿sabes? Quiso mostrarse a nosotros. Él quiso revelarse a nosotros. Pero esto no hubiera sido posible sino por medio de Jesucristo. Solamente Jesús pudo crear ese puente para que tú y yo conociésemos al Padre, porque es más, sin Jesús no hubiese sido posible, porque el Padre es todo santidad, Él es puro, es perfecto, y entonces Jesucristo viene a esta tierra en forma de hombre. Dios mismo se hizo hombre a través de Jesucristo para que tú y yo tuviésemos acceso directo al Padre y pudiésemos conocerle. Tú y yo tenemos ese gran privilegio de hacerlo. En su amor tan perfecto, el Señor quiso mostrarse a nosotros, pero Él sabía, el Padre, que si lo hacía de manera directa, seguramente tú y yo hubiéramos caído muertos. Es más, ni siquiera era posible porque Él es todo santidad. El Padre anhela relacionarse con nosotros porque Él sabe que eso conviene a nuestras vidas. Pero también el Padre, en su infinita sabiduría, sabe que en este cuerpo mortal no hubiese sido posible. Sin el perdón de los pecados no hubiese sido posible. Y tú y yo tenemos perdón de todos nuestros pecados únicamente gracias a la maravillosa persona de Jesucristo, que como dice aquí en Colosenses 1:15, es la imagen del Dios invisible. A Dios no le podemos ver cara a cara porque caeríamos muertos, pero Jesús es la imagen del Dios invisible y a Jesús puedes verlo. Su palabra está llena de Él, de lo que Él es. ¿Quieres conocer su rostro? Búscalo a través de la palabra. ¿Quieres conocer su carácter? Búscalo a través de la palabra. ¿Quieres conocer de ese amor inmenso? Búscalo a través de la palabra. Y Jesús nos revela el corazón mismo del Padre, porque ellos son uno mismo, porque el Padre tenía un plan divino, un plan perfecto. Es entonces que por ello envió a Jesucristo
habitar en nosotros, en un cuerpo como el tuyo y el mío, para que de esa forma pudiéramos conocer al Padre. Jesús fue experimentado en dolores, así como tú y yo, con este cuerpo que a veces se siente, se duele. Jesucristo lo pasó. Todo lo que tú puedas estar sintiendo, Jesucristo lo conoce, porque Jesús fue hecho hombre para tener esa empatía con nosotros y entonces poder sentir lo que nosotros sentimos. Y entonces nada de lo que tú estés pasando le es ajeno a Jesús. Él lo sabe todo. Y bueno, pues fue así que la deidad misma se hizo hombre y se mostró a nosotros por medio de Jesús. Jesús es la imagen misma de Dios. Lo dice aquí en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Todo cuanto existe, Jesús fue antes de ello. Antes del sol, de la tierra, de la luna, de las miles, de los millones de galaxias que hay. Jesús fue antes de todo. Jesús es. Y pon atención en todas las veces que estos versículos nos dicen que Jesús es. Nos dice, Jesús es la imagen de Dios. Jesús es antes de todas las cosas. Jesús es la cabeza del cuerpo. Jesús es la plenitud. O sea, Jesús es toda perfección. Dice en el 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito. Entonces, ¿sabes una cosa, una maravillosa verdad? Si Jesús es la cabeza del cuerpo, y si tú y yo somos la iglesia y somos el cuerpo de Cristo, pero Jesús es la cabeza, entonces absolutamente nada puede salir mal, porque Jesús es la cabeza, Jesús está al mando. Así que tú eres parte del cuerpo, pero Jesús sigue al mando, Jesús es la cabeza. Absolutamente nada puede salir mal, nada se le escapa, a Dios nada le sale mal. Y si tú crees que por la situación que estemos viviendo, por lo que sea, algo está saliendo mal, a Jesús nada le sale mal. Todo en sus manos está bien. En Jesús todo está bien. Él sigue estando al mando, Él sigue estando a la cabeza. Y quiero, familia, que tú te quedes con eso en tu corazón. Ten esperanza. A Jesús nada le sale mal. Y si tú eres parte del cuerpo de Cristo, todo va a estar bien, porque Él es la cabeza. Lo que tú y yo necesitamos en este tiempo está en Jesús. Tú necesitas paz, está en Jesús. Necesitamos salud, está en Jesús. Necesitamos identidad, está en Jesús. Todo cuanto pudiésemos necesitar está en Jesús. Seguramente conoces esas grandes empresas que tienen varias oficinas, varias sedes, y son empresas exitosas o corporativos de alcances internacionales, pero tienen un cerebro, tienen un servidor, tienen una computadora principal, tienen una cabeza que es la que direcciona a todo lo demás. Y tú y yo tenemos muchísimo más, mucho más que eso. Tenemos seguridad en Jesús. Y el Señor nos está exhortando en este tiempo a que volvamos nuestra mirada a Él, a lo que Él es, a Jesús, que nada nos distraiga de nuestro propósito de ser llamados cristianos, seguidores de Cristo, seguidores de Jesús. Tenemos mucho que agradecer a Jesús. Más bien, ¿sabes? Todo se lo debemos a Él. Todo lo que somos, todo cuanto tenemos, la relación con el Padre, se la debemos a Jesús. O sea, el que tú y yo tengamos acceso directo a las escrituras, a las promesas, a la bendición del Padre, a tomar del trono de la gracia, todo eso se lo debemos a una sola persona, a la maravillosa persona de Jesús. Y Jesús mismo vive aquí dentro de tu corazón. Y Él ha prometido estar contigo y estar conmigo
todos los días familia, hasta el fin del mundo. Así que no temas ni desmayes. Lo que tú y yo necesitamos en este tiempo, Jesús ya lo tiene. Jesús ya te lo dio. Y te quiero invitar a que tú vuelvas a leer esta palabra, la hagas parte de tu vida. Y fíjate nada más qué hermoso dice aquí en Colosenses 1:20, dice que por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Tú y yo algún tiempo anduvimos en otra vida, así como los colosenses, que no conocían de Cristo. Hubo un buen hombre, Epafras, que les compartió el Evangelio, pero ellos tuvieron un corazón dispuesto para recibir la palabra y entonces comenzar a dar buenos frutos y a compartir las buenas nuevas. Tú y yo teníamos otra manera de vivir, pero a partir de que hemos recibido la persona maravillosa de Jesucristo en nuestra vida, sabes, tú y yo estamos listos para seguir dando buenos frutos. Y te invito a que este tiempo no te quedes dormido, que este tiempo no sea ese tiempo en el que tú te desanimes. No es el tiempo, familia, en que tú y yo le compartamos a nuestros hijos la esperanza que tenemos. Esa esperanza, como dice la palabra, que no avergüenza a nadie, porque Jesús no avergüenza a nadie. Y si tú has creído y tienes esperanza en lo que Jesús está haciendo y en lo que va a hacer y en esa preciosa promesa de que Él va a regresar y regresa por ti y por mí, regresa por su iglesia, entonces nada puede estar mal. Nada puede estar mal porque Jesús sigue estando al mando. Y dice en el 21, y a nosotros también, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne. Entonces, en el cuerpo de Jesús, en la persona de Jesucristo, hemos sido reconciliados con el Padre para que podamos tener esta relación personal con Él. ¡Wow! De verdad que esto es la verdad más hermosa que tenemos como cristianos, como hijos de Dios. Nada puede estar mal porque hemos sido reconciliados y hemos sido reconciliados para disfrutar en esta tierra, tomados de la mano del Padre, pero reconciliados también para la vida eterna con Cristo Jesús, amado Señor nuestro. Así que bueno, pues tenemos muchísimo que agradecerle, porque por medio de su muerte, de Jesucristo, y por medio de su resurrección, nos presentó santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Dice en el capítulo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La persona que tú eras antes de conocer a Cristo ya no existe, ya no existe. Ahora tú y yo fuimos hechos santos y sin mancha. Así que cuando te digan, ay, ya te crees muy santo, la verdad es que sí, y no por mérito propio, sino porque la sangre de Jesucristo valió todo, que yo tenga vida eterna. La sangre de Jesús lo vale todo y el Padre no escatimó la vida de su Hijo para que tú y yo fuéramos presentados sin mancha delante de Él. Y por ello, como dice en Hebreos, te voy a pedir que me acompañes, por favor, ahí en tu Biblia, al libro de Hebreos, Hebreos 4. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que nos podemos acercar tú y yo confiadamente a ese trono de la gracia. ¿Y sabes lo que hay en el trono de la gracia? Está todo lo que necesitamos. Todo lo que tú estás necesitando en este momento, en este tiempo, ahorita, en este preciso instante, lo que tú necesitas está en el trono de la gracia. Y tú y yo podemos acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todo eso por medio de Jesucristo. Así que lo que tú y yo necesitamos es a Jesucristo. Y Él ya prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo ya está dentro de ti. Pero nosotros somos los que a veces nos olvidamos que Él mora dentro de nosotros y necesitamos algo y corremos primero a los recursos materiales, a los recursos físicos, a las amistades. Lo primero es recurrir al trono de la gracia, porque ya podemos acercarnos confiadamente. Así que, querida familia, te invito a que nos acerquemos a Jesús, a que volvamos nuestra mirada a Él, que nuestros afectos sean volcados en Él, acercarnos a Él por lo que Él es y no por aquello que pueda darnos. Ya nos lo dio todo. Ya nos revela al Padre, que es lo más hermoso que tiene Jesús para darnos su vida misma. Entonces, acercarnos a Él para conocerle, que este tiempo que estamos viviendo nos motive a buscarle más, a buscar más de Jesús, a ser más agradecidos con Él, a ir a las profundidades de su palabra y estar más atentos a su voz. Él ya hizo todo para que yo pueda acercarme, absolutamente todo. Dio su vida misma. Ahora la decisión es solo mía. O sea, ya no tengo que hacer nada. No hay nada que yo pueda hacer. Solamente disponer mi corazón. Y yo decido si soy un espectador, si te quedas mirando desde fuera, o soy parte del resurgimiento de la iglesia de Jesucristo. La iglesia va a resurgir como nunca antes. Seamos parte de ese resurgir de la iglesia de Jesús. Seamos parte, familia, de lo que Jesús quiere hacer en este tiempo, de lo que Dios ya está haciendo. No te quedes fuera. Así que te invito a que te acerques a ese trono de la gracia. Todo lo que tú necesitas y lo que yo necesito es a Jesús, porque Él lo tiene todo. Y a ti que nos estás viendo por primera vez y que dices, ¿qué es esto de lo que están hablando? Pues estamos hablando de la verdad de Jesucristo, que Jesucristo, siendo Dios mismo, se hizo hombre para venir a esta tierra, para dar su vida, morir por nosotros a cambio de la nuestra, porque nosotros pues éramos pecadores, y entonces Jesús da su vida y tú y yo tenemos salvación por ello. Entonces te quiero invitar a que si tú nunca has invitado a ese Jesús que vive y que reina por los siglos de los siglos a entrar a tu corazón y que haga morada en tu vida y que sea el propicio para el perdón de todos tus pecados, ya lo es, pero tú tienes que decirlo con tu boca. Te invito a que, si es así, hagamos una oración juntos. ¿Te parece bien? Te aseguro que va a ser la mejor decisión de tu vida. Dejarte ir así como un niño pequeño en los brazos de su padre, confiadamente sabiendo que Él sabe lo que es mejor para ti. Te invito a que oremos juntos. Amado Jesús, te doy muchas gracias porque diste tu vida a cambio de la mía. Te pido perdón, Señor, por todos los pecados que he cometido, aún de aquellos que ni siquiera fui consciente o no me acuerdo de ellos. Me arrepiento, Jesús, y te invito a que entres a mi corazón para que yo pueda conocerte cada vez más y pueda caminar confiadamente, Señor, tomado de tu mano, Señor. Padre, te invito a que entres a mi corazón y que te quedes allí para siempre y que me muestres al Padre y que seamos uno contigo, Señor, en todo tiempo. En el nombre precioso de Cristo Jesús, así sea. Gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios por habernos sintonizado una vez más, por estar juntos. Dice la palabra de Dios que es muy hermoso que los hermanos habiten juntos en armonía, porque allí hay bendición y vida eterna. Damos gracias a Dios por la palabra que el día de hoy nos ha hablado. Familia Amistad Cristiana Ajusco, no te desanimes.
sigue conectándote. Hay enseñanza maravillosa del corazón de Dios para ti. Y pues gracias, familia, por estar una vez más. Que Dios nuestro Señor siga bendiciendo tu vida y nos siga manteniendo unánimes en la fe. Y no te quedes fuera, seamos parte del resurgimiento de la Iglesia de Jesucristo. Que Dios nuestro Señor te bendiga. Buenas tardes.